Hola chicos, estamos en un nuevo temita. Hoy día vamos a empezar con una oración a San Benito, cuyo día ha sido el día de ayer. Él es un santo al cual se le acude cuando, por ejemplo, nos está yendo mal en algunas situaciones, sentimos que hay personas que nos quieren hacer daño, o quizás están haciendo chismes sobre nosotros, ¿no? Y también cuando quizás uno siente que hay como una presencia maligna, entonces se acude justamente a San Benito, ya que él a lo largo de su vida con su oración logró salvar muchas personas y también ante una necesidad, un problema, él oraba y Dios ayudaba y justamente ayudaba a las personas que lo necesitaban. Así que repiten después de mí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, humildemente te pido que me guíes, que me ayudes a ser fuerte ante la tentación. No permitas que el mal me venza y que siempre pueda unirme a Jesús y buscarlo cada día de mi vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Benito, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, el día de hoy el título es No nos dejes caer en la tentación. Si recordamos, esta es una frase del Padre Nuestro, ¿no? Es parte de la oración. Y la primera pregunta, antes de hablar de tentaciones, es ¿qué necesitamos frente a una tentación? Y yo creo que lo más importante acá es la fe, que eso es lo primero que vamos a hablar. Obviamente, si nosotros decimos no nos dejes caer en la tentación, es porque ya tenemos fe en Dios. Y fe es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Y que gracias a esa fe es que nosotros encontramos sentido a nuestra existencia, ya que nosotros reconocemos, estamos convencidos que somos de Dios, que somos sus hijos. Entonces ahí nuestra vida cobra más sentido. ¿Por qué? Porque si somos de Dios, somos sus hijos, estamos llamados a una misión. Y esa misión es justamente amar. Y no solo amar, sino es amar hasta el extremo para llegar a ese fin. ¿Y cuál es el fin? Es justamente Dios. Entonces estamos aquí en la tierra de paso para en este camino, en este peregrinar, poder llegar a donde Dios. Pero sabemos que para llegar a Dios es difícil en el sentido que involucra sacrificio. Ahora, hay una frase bien bonita que dice, la fe sin obras está muerta. ¿Y por qué esto? Imagínense, la fe sin obras está muerta. Y creo que acá podemos recordar esa parte donde Jesús justamente le llama la atención, ¿no? a los sacerdotes de esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque les dice, ¿no? Ustedes tratan de ser justamente, tener una vida justamente, digamos, de oración, de disque sacrificio, pero de la nada tú veías lo que ellos hacían con el prójimo y no hacían nada. Al contrario, lo juzgaban, lo apedreaban. Entonces Jesús llama esa atención. Y justamente ahí es donde justamente esta frase tiene sentido. La fe sin obras está muerta. O sea, no solo es creer en Dios, sino tú sabes que Dios es amor. Entonces la fe te tiene que mover, te tiene que impulsar a dar ese primer paso para amar. Por eso tenemos la fe, también tenemos el amor, ¿no? Que nosotros lo conocemos como caridad, que es otra virtud que Dios también nos habla, que es una virtud teologal. Entonces estamos llamados para amar. Entonces es necesario ese amor, esa búsqueda, ese encuentro, ir al encuentro con Jesús, que es lo que justamente mueve esta fe. La fe no es estática, la fe mueve, aviva el corazón para ir al encuentro de Jesús. El tercero es la esperanza. Y me animaría a decir otra frase, que es la fe sin pruebas no es auténtica. La fe sin pruebas no es auténtica. ¿Y por qué? Porque las pruebas le dan sentido a nuestra fe. Yo ya sé que dije que la fe le da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Pues la fe tiene sentido en las pruebas. ¿Por qué? Porque es fácil decir a veces, sí, creo en Dios, que Dios es bueno, amoroso. A veces es fácil decirlo así. Pero cuando estás sufriendo, a veces qué difícil es decir creo en Dios.
Qué difícil es cuando tú no lo sientes, cuando estás en las pruebas, en los problemas, cuando lo que tú deseas que salga de una manera no sale. Y es ahí donde está esa fe que cobra más valor, y ahí es donde tú como Jesús dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. A pesar que todo te va mal, a pesar que te duele, a pesar que lloras, comienzas a llorar, a sufrir, aún así crees en Él. ¿Y sabes por qué crees? Porque es tu papá. Entonces, en este tema de no nos dejes caer en la tentación, hay tres cositas que hay que tener muy en cuenta. La primera es la fe, que hemos dicho que es un don de Dios en el cual reconocemos que somos sus hijos. La segunda, el amor, la caridad, porque recordemos, la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque en el amor vamos al encuentro de Jesús. Y tercero, la esperanza. La esperanza, ¿por qué? Porque la fe sin pruebas no es auténtica. Y poder ser capaces de tener esperanza en Dios, porque sabemos que Él todo es bueno, que todo tiene un plan, tiene un sentido para nuestra santidad, que eso es lo que hace las pruebas, nos santifican. Justamente esa esperanza es con la cual demostramos que somos hijos de Dios. Ver luz en la oscuridad. Entonces, chicos, estas son las tres cosas esenciales que necesitamos para justamente lograr vencer esta tentación. Ahora vamos a ver una pequeña presentación. Ahora chicos, hay que hacer todo más fácil. ¿Por qué no simplemente pedimos que no hayan tentaciones? Así todo sería fácil. Pero recordemos, Jesús también fue tentado. El primer momento de tentación se me viene, por ejemplo, en el desierto. Él se encontraba sediento, hambriento, solo, consumado por el calor, cansado, sin poder descansar, así estuvo 40 días, y en eso se le presenta el diablo para tentarlo, aprovechando ese estado de sufrimiento, de necesidad, de escasez. Jesús logra perseverar y vencer la tentación. Gracias a este sufrimiento que nosotros también cuando sufrimos nos pudimos unir a Él y así nos purificamos. Es así que estas pruebas nos purifican, nos ayudan a la santidad. Pero no es que nosotros solos podemos vencer las tentaciones. Por algo decimos, no nos dejes caer. Y se me viene a la mente a Jesús en el huerto de Getsemaní. En la Biblia dice, saca a algunos de sus discípulos, les dice que se mantengan orantes, él se aparta un rato y cae de rodillas, comienza a sudar gotas de sangre por la angustia, por el dolor, y le dice, Padre, tú que todo lo puedes, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa oración también Dios le da sus fuerzas, porque Jesús estaba cargando con el peso de todos nuestros pecados, los presentes, los futuros, de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Dios. En esa oración Dios le da fuerzas. Es así que nosotros también en las tentaciones nos da fuerzas. Nosotros no vencemos las tentaciones con nuestras fuerzas, las vencemos con las fuerzas de Dios. Hay una frase bonita que dice San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. En esta frase nos recuerda que Dios te manda pruebas que tú puedes vencer. Y lo que te falte, pídeselo y Él te lo va a dar. En la oración del Padre Nuestro, cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, estamos reconociendo que Dios tiene la última palabra, que el diablo no nos puede hacer nada si antes no le pide permiso a Dios. Recordemos a Jesús cargando con la cruz. Ahí está justamente con Simón de Cirenea ayudándolo a cargar. Yo les pregunto, ¿el diablo con todo su poder no podía haber matado a Jesús? Lógicamente podrías pensar que sí, lo podía haber matado antes. Pero es que Dios tiene la última palabra y Él no puede hacernos nada si antes no se lo pide. Pero ¿y por qué Dios deja esto? Bueno, es que Dios ve pruebas con las cuales sacar lo más increíble dentro de nosotros, que es ese amor, esa amar hasta el extremo, como Jesús. Jesús con todas estas pruebas amó hasta el extremo, hasta llegar a dónde, hasta la cruz. Si contemplamos la cruz, vemos un Dios que lo dio todo, que en la condición de humano sufrió hasta el extremo, pero por amor. Y de la misma manera nosotros estamos llamados en las pruebas a sufrir con amor,
a entregarnos por completo por nuestro prójimo, por Dios, por la salvación de nuestros hermanos. Y así como Jesús, finalmente decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora vamos a ver un video sobre la historia de Job. Es parte de un libro de la Biblia. Y ahí justamente vemos un hijo de Dios que sufre con amor. Justamente con estos tres elementos que hablábamos: la fe, el amor y la esperanza. Así que veamos esta linda historia. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes: ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job 2 majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son.
Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Yo sé que la historia de Job es un poquito fuerte, ¿no? En el cual uno se puede decir, uy, si yo estuviera en el lugar de Job, pues yo se hubiera caído quizás, ¿no? Ya que en verdad perder a su familia, todo lo que él había construido, incluso el enfermarse. Como vemos un hijo de Dios que de verdad hace manso el sufrimiento al amor de Dios. Y esto es importante, chicos. Cuando uno sufre, yo sé que bueno, cuando uno es niño quizás sus sufrimientos no son tantos, o quizás sí, ¿no? Por ejemplo, cuando ves a tus papás pelear, cuando te llaman la atención, quizás te peleas con amigos, o incluso, ¿no? Un accidente, quizás te rompiste una piernita, un brazo, claro que hay solución, menos mal. Pero bueno, yo sé que en esas pruebas uno no sabe incluso cómo reaccionar, pero en las pruebas es que nosotros nos sentimos débiles. Y en esa debilidad abrimos ese corazón, y que ahí está, abrimos ese corazón para que Jesús entre. Porque a veces nosotros somos esas piedras que nos ponemos así fuertes y Jesús quiere entrar, pero estas piedras no se separan, no se abren para que Él pueda entrar. Es así que en las pruebas nosotros crecemos en humildad, porque le abrimos las puertas a Dios en nuestro corazón para que Él entre y nos purifique, nos consuele con su amor, nos sane, para que no hayan cicatrices. Y así como Job, como vemos, a Job no lo vemos una persona que finalmente queda resentida, molesta, al contrario, es una persona que en todo momento confía en Dios. A pesar que la gente que lo rodeaba le decía, te está castigando tu Dios. Pero Job no lo veía así. Job simplemente lo veía con amor. Esto es parte de lo que Dios dispone, lo que Dios quiere. Yo sigo confiando en Él. Yo soy de Él. Y ahí está la razón de la existencia de Job. Otras personas en el sufrimiento solo ven dolor. Muchos de ellos muestran como si Dios no existiera, porque dice, ¿cómo es posible que exista un Dios que permita esto? Pero vemos en Job la presencia de Dios, porque solo un hombre que es capaz de mantenerse de pie, o quizás estar de rodillas, pero aún así confiar en Dios, es que ahí es donde tú ves un hombre de fe y ves a Dios vivo, ese amor vivo que se impone sobre el dolor, ese amor vivo que abraza el dolor.
y con ello alcanzamos la santidad. Los santos también han tenido un montón de tentaciones. ¿Por qué? Porque el diablo a las personas santas las tienta más. Porque ellos a través de su fe van a compartir su fe y avivar la fe de otras personas. Y así no solo ellos se van a salvar, sino varios se van a salvar y van a llegar a Dios. Hay una frase de San Juan María de Vianney que dice que si no te has topado con el diablo es porque vas detrás de él. Entonces nosotros estamos llamados a vencer las tentaciones. Por ejemplo, tenemos a San Agustín. San Agustín recién a sus 30 años comenzó a creer en Dios. Él era una persona muy inteligente, pero esto le cayó en soberbia. Todo empezó porque él quería encontrar aquello que le diera sentido a su existencia. Él comenzó a leer, a ver información, finalmente no creyó en Dios. Pero la oración de su mamá, la intercesión de San Ambrosio, que llegó a ser santo, finalmente San Agustín se da cuenta que todo lo que buscaba estaba dentro. ¿Y quién era Jesús? Nosotros también podemos caer en ello. Hoy por hoy hay tantas noticias en internet sobre teorías de conspiración, de extraterrestres, también de que no es necesario creer en Dios, que todo está en nuestras fuerzas. Y eso puede hacer que nos engañemos y finalmente no creamos. Es una tentación del día a día. También tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella murió a los 24 o 25 años y ella desde pequeña se entregó a él. Ella creyó, se convirtió en monjita, pero tenía muchas enfermedades. Finalmente, cuando ya llegó en la última etapa, creo que las últimas semanitas antes que muriera por tuberculosis, ella comienza a dudar y se pregunta, ¿todo esto tiene sentido? ¿De verdad habrá valido la pena? Pero fue unos segundos. Pero así es como el diablo te tienta hasta el último momento para tirar abajo todo lo bueno, todo ese camino de santidad. Pero ella perseveró, se encomendó a Dios y dijo, Señor, te entrego todo. Entonces es así. Y nosotros también podemos tener dudas. Tú también me puedes decir, ¿en verdad, Sebastián, crees en eso? ¿Vale la pena ser bueno? ¿De verdad? O sea, estamos llamados a la santidad. Y es válido. Pero no te dejes caer en la tentación. Sé más fuerte y más bien encomiéndate al que nunca falla. También tenemos, por ejemplo, el caso de San Juan María de Vianney. Él era un sacerdote, era un gran confesor, consejero, ayudaba, incluso tenía poderes, Dios le concedía poderes. Por ejemplo, él podía adelantarse a lo que tú necesitabas. Por ejemplo, si tú venías hacia él con una preocupación de algo, él ya la sabía, y yo te ayudaba. Pero él ya tenía 50 años más o menos y estaba cansado. Imagínate qué es escuchar como a 40 personas todos los días de tu vida para ayudarlos. Entonces llega un momento donde él dice, Señor, quiero tener tiempo a solas contigo. Quiero poder rezar, conocerte más. Entonces estaba entre esos dos, entre la vida de servicio y la vida contemplativa, sola y oración. Pero él no es que dijo, ¿sabes qué, Señor? Ahora me toca hacer esto. No. Él más bien se encomendó y le dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y finalmente Dios le dice, sigue sirviendo. Y así lo hizo hasta el último día de su vida. Y fue un gran ejemplo, llevó a muchas almas a la santidad. Incluso personas que no creían se convirtieron. Pero como vemos, es una tentación del día a día, entre el cual estás entre hacer o no hacer. Dejar para mañana o hacerlo hoy. Entonces, son tentaciones que nos dan. A veces incluso en lo bueno. Vemos en San Juan María de Vianney que era servir o también darle un tiempo a Dios. Pero igual, siempre encomiéndalo a Él y que Él te responda. Finalmente, el último ejemplo que les doy es de San Francisco de Sales. Es uno de mis santitos. ¿Por qué me identifico con él? Porque él era renegó. Y yo también soy renegó. Entonces, él tenía un cargo un poco alto y tenía que responder dudas, ayudar a las personas, dar soluciones, escucharlos. Pero cuando alguien lo sacaba de quicio, él quería explotar así. Bueno, obviamente él no hacía eso. ¿Por qué? Porque obviamente sabía que ahí estaba su prójimo, estaba Jesús. Y amaba obviamente a Dios, ¿no? Entonces él tenía un escritorio y debajo, cuando alguien lo sacaba de quicio, comenzaba a rajar así. Pero por fuera, sonreía y obviamente las ayudaba, ¿no? Entonces era su manera de luchar contra la tentación. Obviamente siempre le pedía a Dios y finalmente no lastimó. Pero claro, cuando él murió, vieron su escritorio y parecía como si un leopardo, un león hubiera rasgado ese escritorio, ¿no? Pero ¿quién había sido él, pero por amor no había lastimado. Entonces, como vemos, así es la vida de los santos, con puras tentaciones, ¿no? Pero esas tentaciones esas pruebas las ofrecen a Dios para justamente alcanzar la santidad.
y salvar a otras personas, porque ellos ofrecen esos sacrificios para la salvación de las almas. Ahora les dejo su tareita. La tareita va a ser la siguiente. Ustedes van a buscar, yo les voy a dar cuando los llame, les voy a decir qué parte del Evangelio, en la parte justamente donde Pedro niega a Jesús. Y también la otra parte en la Biblia donde dice que Santo Tomás, cuando le dicen de que Jesús ha resucitado, él no cree, a pesar que Jesús lo dijo. Y Santo Tomás le dice a los discípulos, hasta que yo no ponga un dedo en la llaga de Jesús, no voy a creer. Y obviamente sucedió. Jesús apareció y él tuvo que poner y dijo, Señor mío, Dios mío. Entonces, la tareita es que ustedes hagan una pequeña historita donde ustedes muestren cómo habrá sido la vida de San Pedro después de que pecó, después de que negó a Jesús, ¿no? ¿Cómo habrá sido, no? O sea, en los primeros momentos se sintió triste, ¿qué habrá hecho? ¿Cómo habrá sanado esa herida? ¿No? ¿Por qué? Porque recordemos a Judas. Judas lo traicionó a Jesús y finalmente ¿qué hizo? Se suicidó. Pero ellos dos, Santo Tomás y San Pedro, siguieron adelante y predicaron y todo. Pero quiero que me describan un pequeño cómo habrá sido esos primeros días después de que ellos pecaron. Esa va a ser su tareita. Y finalmente les voy a dejar una tareita que busquen sobre las armas de Dios. Dios nos da unas ciertas armas que está justamente en Efesios, ya ustedes buscan. En Efesios hay una parte donde San Pablo habla de las armas de Dios, esas armas que nos ayudan a vencer la tentación. Así que ustedes también tienen que buscar y tienen que decirme cuáles son las armas. ¿Ya? Esa es su tareita, espero que les haya gustado el tema, que tengan muchas bendiciones, que tengan una linda semana. Gracias.